Vivimos en una época de prisas, de apuros. Parece que todo hay que hacerlo rápido. Y no sabemos vivir una vida gratificante. A veces las personas comen muy rápido y no aciertan a disfrutar el sabor de aquello que están comiendo. Así tampoco, muchas veces, al intentar vivir tan rápidamente, no disfrutamos de una vida gratificante y placentera. ¿Por qué? Pues por causa del estrés. ¿Qué significa estrés? Estrés etimológicamente no significa otra cosa más que tensión. Tenemos la cuerda de un instrumento, de una guitarra, por ejemplo, la tensamos y puede estar tensada de menos o de más. Si está tensada de menos, está desafinando. Si está tensada de más, además de desafinar, se puede romper. Entonces, esta tensión que nosotros hemos de tener, si es muy poca, si no hay, digamos, un poquito de picantillo en la vida, de deseo, de chispa, entonces una persona vive desmotivada. Pero luego, si tiene de más, ahí se llama distrés, es decir, está en una situación de una tensión excesiva, que corre el riesgo de romperse, de terminar con la salud y con la vida incluso de la persona. El ideal es un término que se llama eustrés. ¿Qué es el eustrés? Bueno, es cuando yo me relaciono con mi entorno, en mi trabajo, con mi familia, con mis amistades, con las personas que conozco, cuando me relaciono en términos normales, gratificantes, sin tensiones, sin crear tensiones a otros y sin que otros te las creen a ti. Si yo aprendo a vivir de esta forma, no desmotivado, no en distrés, sino en estrés, entonces estaré entonando perfectamente y no tendré tanto peligro de romperme. El distrés, cuando tenemos distrés, la presencia de este fenómeno en nuestra vida se convierte en un gran obstáculo contra la calidad de vida. Mina en toda su extensión nuestra posibilidad de lograr una vida plena y armoniosa. Además, produce terribles consecuencias, como lo es la enfermedad, tanto física como psíquica. El estrés afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo. En situaciones normales, las células de nuestro organismo emplean alrededor de un 90% de su energía en actividades metabólicas, es decir, las actividades metabólicas en este caso se llaman actividades anabólicas, porque en situaciones normales esta energía se dedica a reconstruir, a renovar, a reparar nuestros tejidos. Esto es lo que se conoce como metabolismo anabólico. Es decir, el trabajo, el 90% de la energía de nuestras células va dirigida a recuperar nuestras células. Sin embargo, en situaciones de estrés, esto cambia drásticamente. En lugar de actividades dirigidas a la renovación, reparación y creación de tejidos, el organismo se dedica a tratar de enviar cantidades masivas de energía a los músculos. Para lograr esto, el cuerpo cambia lo que se conoce como metabolismo catabólico. Es decir, en lugar de anabolismo pasamos al catabolismo. Las actividades de reparación y creación del cuerpo se paralizan e incluso el organismo
empieza a descomponer los tejidos en busca de la energía tan necesaria para hacer frente a los problemas. ¿Por qué se produce eso? Bueno, vamos a decir muy rápidamente, nosotros en nuestro sistema nervioso autónomo tenemos dos facetas. Uno es el simpático y el otro se llama parasimpático. El parasimpático es el sistema que hace que nuestro corazón lata a su ritmo, que nuestra tensión esté bien regulada, que nuestra boca al hablar produzca la saliva, o al comer produzca la saliva necesaria, etc. Es decir, es el que regula los procesos de nuestro organismo. Estamos hablando del parasimpático. Nuestro corazón late solo, porque el sistema parasimpático se encarga de que los latidos sean espaciados como tienen que ser, 60, 70 pulsaciones por minuto. Pero el simpático está diseñado para otra cosa. Está diseñado para el ataque, para cuando alguien nos ataca, defendernos o atacar. No necesariamente el ataque, sino para enfrentar cualquier problema urgente. Una persona va andando tranquilamente por la calle, pone un pie fuera de la acera sin darse cuenta y oye un chirrido de frenos y pega un salto rápidamente sin habérselo propuesto. Un salto fuerte hacia atrás y se tensiona. ¿Por qué? Eso sucede de forma automática, porque está funcionando el simpático. De pronto el simpático toma las riendas y funciona por su cuenta. El susto hace que mi simpático funcione. Para que funcione el simpático, lo que hace el organismo es coger toda la sangre del estómago y de los demás órganos y mandarla a los músculos para enfrentar la situación. Esto es normal en un momento, pero cuando esta situación se mantiene en el tiempo, entonces es cuando vienen los problemas. Las glándulas adrenales comienzan a lanzar hacia el torrente sanguíneo varias hormonas que se les conoce como hormonas del estrés. Entre ellas está la adrenalina, también llamada epinefrina, el cortisol. Ayudan a aumentar la producción de energía y la fuerza muscular, por aquello que acabamos de decir. En nuestra moderna sociedad, el mecanismo del estrés se activa no tanto a causa de peligros momentáneos, sino a causa de estados emocionales, que normalmente son prolongados, como por ejemplo una situación de infelicidad matrimonial. O hay otros que se repiten a diario, como por ejemplo los atascos en la carretera. Esto crea un estrés y hace estar a la persona en una tensión grande que a veces incluso se convierte en agresividad. Pero esta forma de vivir permanentemente en estrés lo que hace es producir unos daños grandes en la salud de la persona. Porque el estrés, digamos, el sistema simpático está diseñado para un momento dado. Yo lo comparo a veces con un 4x4, un coche de estos todoterreno, que tiene que subir una cuesta muy empinada, y si yo voy y le pongo tracción a las 4 ruedas y le meto la marcha reductora, y entonces empiezo a subir la cuesta, empiezo a subir una cuesta muy empinada en un monte, voy subiendo, para eso están diseñados estos coches, hasta que llego arriba. Pero el caso es que cuando llego arriba me meto en una carretera, y en esa carretera sigo con tracción a las 4 ruedas y con la reductora y acelerando fuerte. Y así voy y me meto en una autopista.
y ando 600 kilómetros. ¿Cómo pensáis que va a acabar mi coche? Quemado. ¿Por qué? Porque el mecanismo que utilicé no estaba diseñado para andar durante tiempo, sino para enfrentar una situación en un momento dado. Para eso está diseñado el sistema nervioso simpático. El problema es que los problemas que llevamos, el estrés que vivimos, no afloja ni por la noche. Y la persona vive en tensión constante. Y entonces se producen, por presión de los músculos de la columna, muchas veces se producen hernias discales. Hay personas que están rascando los dientes uno contra otro. Hay personas, a otras personas les afecta en el sistema digestivo, acaban haciendo úlceras. Hoy hay recetados por los médicos gran cantidad de ansiolíticos, de relajantes musculares, y es precisamente porque se vive en esta tensión. Bajo estas circunstancias, la adrenalina, el cortisol y otras hormonas que son secretadas pueden comenzar a causar grandes daños a nuestro organismo. Fatiga, destrucción de los músculos, diabetes, hipertensión, úlceras, enanismo, impotencia, pérdida del deseo sexual, interrupción de la menstruación, aumento en la susceptibilidad a enfermedades y daños en las células nerviosas. El aumento en la cantidad y en la fuerza con que la sangre se mueve, la tensión elevada, a través de las arterias, causado por la adrenalina, causa una erosión en la cubierta interior de las arterias. Los daños del estrés pueden llevarnos incluso por estrés a tener más colesterol del deseado. El estrés puede acortar la vida. Hay un estudio realizado en noviembre del 2004 que le dio el premio Nobel a dos mujeres, creo que una era australiana y la otra inglesa, que descubrieron el tema de los telómeros y la telomerasa. ¿Qué son los telómeros? Nuestros cromosomas, son rollos de ADN, es decir, la cinta del ADN va formando y acaba formando lo que conocemos como un cromosoma. Y entonces, estos cromosomas tienen dos terminaciones, una a cada lado. Estas terminaciones, que son semejantes, vamos a compararlas con los cordones de los zapatos. Las terminaciones serían aquello que se llama los herretes, es decir, esa parte de plástico que antiguamente eran de hierro, por eso de ahí el nombre de herretes, que están pensados para que el cordón no se deshaga. Pero el problema es que cuando se deshace el cordón, cuando se pierde el herrete, el cordón empieza a deshilacharse. Y entonces el cromosoma empieza a envejecer. Bueno, se sabe que nuestras células, los genes que hay en nuestras células, tienen esas terminaciones llamadas telómeros, que cada vez que la célula se divide, los telómeros se vuelven más cortos. Y cuando los telómeros se acortan demasiado, la célula deja de dividirse y muere, deja de reproducirse y muere. Estas mujeres creyeron encontrar el secreto de la vida eterna cuando descubrieron una enzima a la que ellas llamaron telomerasa.
pero luego no vamos a entrar en eso, luego no fue así. Pero efectivamente la telomerasa, que es una enzima que también nosotros tenemos, trabaja en estos telómeros para recuperar el daño causado en ellos. Cuando la célula, cuando el telómero acaba deshaciéndose, al igual que el cordón, la célula ya no sigue. Y esto produce unos daños importantes. ¿Cómo lo podemos ver esto en la vida de las personas? Bueno, las madres que cuidan de hijos enfermos, de padres, las mujeres o hombres que cuidan padres con Alzheimer, se encontró que cuantos más años llevaban cuidando a su hijo enfermo o a su padre o a su madre enferma, luego de considerar su edad, se vio que eran más de 10 años más viejas que las otras personas de su misma edad, que sus telómeros eran mucho más cortos, que la actividad de la telomerasa era mucho menor y padecían más enfermedades. ¿Por qué? Por el estrés causado por su situación. Un lugar donde las hormonas del estrés son particularmente perjudiciales es en el cerebro. Se ha encontrado que los niveles elevados de cortisol pueden causar daños en una región del cerebro conocida como el hipocampo, que juega un papel importante en la memoria. El área del hipocampo que muestra los daños es una conocida como el giro dentato o giro dentado. Esta es una región que produce nuevas neuronas incluso en personas de edad. El estrés crónico va poco a poco destruyendo la capacidad para formar lo que se conoce como la memoria episódica. Es decir, la memoria de ahora. Es decir, ¿qué desayunaste? Pues ya ni me acuerdo. ¿A dónde fuiste ayer? Ni me acuerdo casi. Esta memoria, mucha gente dice, bueno, tendré Alzheimer, porque es que no me acuerdo. A veces bajo por la escalera y digo, ¿a dónde voy? A ver, tengo que volver a casa, a ver qué es lo que hice, a ver qué era lo que quería. Esto a veces pensamos que es Alzheimer, no. Esto generalmente, en la mayoría de los casos, simplemente es el resultado del estrés, es el daño que está haciendo el cortisol en esta área del cerebro. Luego, otra parte que es dañada y que tiene mucho que ver con el estrés es una parte del cerebro que está al lado del hipotálamo llamada la amígdala. Esta región crece más, está involucrada en las respuestas al miedo, al coraje, a la agresión, es decir, tiene que ver con el sistema simpático. Y cuando está muy crecida, quiere decir que estamos viviendo unas situaciones importantes de estrés. En las investigaciones que se han hecho, se han visto que la amígdala grande, la amígdala muy desarrollada, se da en personas que tienen grandes niveles de ansiedad. Las personas con depresión o con estrés postraumático tienden a tener un sistema de estrés sobreactivado. Es lo que llamamos el distrés, un distrés constante, una tensión constante. Esto puede afectar al funcionamiento de la serotonina, que es un neurotransmisor que afecta a los estados de ánimo.
Con la serotonina uno se encuentra mejor. Cuando tiene este neurotransmisor, uno se siente más, de forma más agradable, incluso duerme mejor y guarda gran relación con la depresión. El estrés durante la infancia también se da. A veces la forma en que tratamos a nuestros hijos en la edad temprana de la infancia puede predisponerlos a padecer de estrés crónico. Tengamos cuidado en cómo tratamos a nuestros hijos. El amor es el mejor ingrediente, pero el amor tiene que ir acompañado de la disciplina, de una buena educación, que no son para nada, son incompatibles, sino todo lo contrario. Ahora quisiera decirles que yo también he tenido mis problemas con el estrés. En mi vida, yo he tenido momentos de altibajos en mi vida espiritual, en mi vida familiar, y he vivido situaciones de gran estrés. Puedo decir que mi pelo lo perdí por culpa de situaciones de estrés, que es uno de los daños que produce. En mi familia no hay nadie sin pelo. Cuando llegué a Israel, hace unos años, me encontré con el policía de la frontera, le enseñé mi pasaporte, que es lo que se hace siempre al llegar a un país, y se da las buenas tardes. Yo imaginé que ellos hablaban inglés y le dije, good afternoon, y él me contestó, Shalom. Y dije, qué bonito. Shalom, paz. Paz. ¿Es el deseo de Dios que vivamos estresados? No. El deseo de Dios es que tengamos paz. Y Jesús saludaba, Shalom, y les decía a sus discípulos, incluso después de haber resucitado, Shalom a vosotros, paz a vosotros. Y Dios nos dice, y os voy a dar unas cuantas citas de la Biblia que son muy interesantes sobre la paz. Dice, y mi pueblo habitará en paz, en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cómo Dios puede darnos esa paz? En primer lugar, la paz la puede tener una persona que tiene el libro de registro limpio. Alguien que tiene que andar escondiendo cosas es más difícil que tenga paz. Y Dios dice, en el libro de Isaías 48:18, dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Es lindo. Si atendieras mis mandamientos, si tú vivieras como yo te digo, entonces sería tu paz extensa, grande, como un río, como las ondas del mar. Dice, mucha paz, dice el Salmo 119, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, los que aman la ley de Dios. Aquellos que intentan tener su libro de registro limpio. No quiere decir que sean perfectísimos, que no cometan errores, no. Aquel que vive dentro de sus principios. Yo intento vivir en un camino y puedo caer en el camino. Una cosa es caer y otra cosa es salirme del camino. Aquellos que viven en los principios de Dios, andar en los caminos de Dios. Dice Isaías, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y en Proverbios 3:17 dice, los caminos de Dios, sus caminos, son deleitosos, y todas sus veredas
son paz. Para tener paz hay que aprender a descansar en Dios, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo. ¿Descansar en qué? ¿En quién? En Dios, en sus promesas. Moisés le dijo al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo pasé por momentos de mucho estrés, momentos muy estresantes. Ya dije antes, de ahí viene la pérdida de cabello, que es un mal menor. Es mucho peor perder la salud. Pero yo heredé un carácter un poco especial. Mi infancia fue una infancia con mucho genio. Yo puedo decir, a veces lo digo con un poco de orgullo, entiéndase, no que sea orgulloso. Digo, Santiago y Juan fueron hijos del trueno, al menos así les llamaba Jesús. Y yo, con propiedad, soy bisnieto del trueno. Porque al abuelo de mi padre, a mi bisabuelo, le llamaban o señor ángel o trono, el señor ángel, el trueno. De ahí me viene el nombre y de ahí me viene el genio. Y de ahí me viene la tendencia al estrés, que gracias a Dios la he ido dominando. Dios ha hecho milagros en mi vida en este sentido. A veces las situaciones familiares, las responsabilidades. Yo siempre me dieron cargos de dirección. Será que buscan al más tonto para que lleve esos cargos, pero lo cierto es que también en una ONG tuve que llevar la presidencia y eso me robó años de vida, porque te hace vivir en tensión constante, los problemas que los vives en tensión. Tardé mucho en aprender a vivir en paz. Cristo, aún en la tormenta, podía estar durmiendo en el barco. Los discípulos le dijeron: Señor, que despierta, que estamos muriendo, que nos vamos a ahogar. Y él estaba dormido, tenía paz en su interior. Tenemos que empezar a aprender. No es solo cuestión de carácter. Hay algo que debe cambiar y puede cambiar en nuestro hipocampo, que puede crecer y puede menguar la amígdala. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el principal de la paz. Ese nombre que nos es dado, ese niño es Jesús, es el que nos puede dar la paz. Y Él nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Es curioso. Nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa llevar un yugo? Un yugo quiere decir que hay dos seres que tienen alrededor de su cuello algo que los une. Y yo voy unido al otro, y voy al paso del otro, y no me voy para un lado, tenemos que ir los dos en la misma dirección. Cuando yo llevo el yugo de Cristo, aprendo de Él, y aprendo de su mansedumbre, de su humildad. No tiro por mi cuenta, no me pongo a hacer las cosas que a mí me apetece. Yo digo: Señor, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Qué contesto? El método de Nehemías, con Jesús.
estaba yo con un amigo y este amigo estaba saliendo con una persona que no le convenía. Y él me hablaba de ella, me hablaba mal de todos, menos de ella, porque todos son injustos con ella, porque todos se portan... Pero objetivamente yo sabía que las cosas no eran así. ¿Cómo se lo digo? Si le hablas mal de un chico a una chica de la que está enamorado, te has perdido el amigo, seguro. Pero yo, más que perder o no perder el amigo, yo quería ayudarle y no hacerle daño. Y entonces fuimos caminando un buen trecho. Y yo decía, Señor, ¿qué le digo? Dame entrada. No sé qué decirle, pero yo sé que tengo que ayudarle a salir de esta situación. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Y Dios que no me dice nada. Pues espero, Señor, hasta que tú me digas algo, no le digo nada. Y Dios no me dijo nada. Pero este amigo sí, me dijo, yo sé que la chica tiene muchos defectos. Sé que es así y así. Dije yo, menos mal, yo no tuve que decir nada, lo dijo todo él. Yo solo tuve que decirle, entonces, evalúa bien las cosas. Piensa si vas a ser feliz al lado de ella, si podrás resistirlo. Y piensa que la gente de la que tienes tan mal concepto, a lo mejor no es tan mala como tú piensas. El yugo de Cristo te lleva a saber qué decir, qué hacer, cómo vivir y a confiar en Él en todo momento. Y el resultado es paz. Y lo que yo deseo para ti hoy es Shalom, paz, la paz de Cristo, que sea en tu corazón.